Mi esposa me engañó y mi hija se puso de su lado. Ahora, años después, me ruega que pague su deuda universitaria. No he visto a mi esposa o hija en aproximadamente 5 años. ¿Por qué? Bueno, estábamos muy mal económicamente, pero, por suerte, recibí una oferta de trabajo increíble en otro país que básicamente me tenía contratado para ausentarme durante unos 5 años. Lo que no me esperaba al volver era que mi mujer fuera una infiel. Ni siquiera me hizo saber que había perdido el amor por mí, pero lo que realmente me rompió el corazón fue mi hija, que pensé que estaría conmigo para siempre porque siempre fue una niña de papá. Pero resulta que se puso de parte de su madre, diciéndome que siempre se ha merecido algo mejor. Bueno, eso dolió. Que me engañaran no es lo que esperaba descubrir cuando volví a casa por primera vez en 5 años. Me alegré mucho de ver a mi mujer y a mi hija, que cuando me fui tenía 13 años. Las videollamadas nunca podrían compensar el hecho de vernos. En los 5 años que he estado fuera, solo he visto a mi mujer y a mi hija 2 veces. Duele cuando tienen que irse, pero ¿qué puedo hacer? No tuve más remedio que irme para que todos pudiéramos tener un futuro mejor. Pero resulta que lo mejor es que no hubiera vuelto porque ni siquiera lo aprecian. Son las personas más desagradecidas que he conocido. Es como si fueran personas diferentes de las que dejé. Para contextualizar un poco, me fui del país hace 5 años porque recibí una oferta de trabajo irresistible que nos iba a ayudar mucho con nuestra situación económica. Mi hija nació prematura y tenía problemas con algunos de sus órganos internos, especialmente el corazón. Cuando cumplió 10 años, no había más remedio que operarla o de lo contrario moriría. Por aquel entonces, yo trabajaba de administrativo y mi mujer de camarera. Pasamos apuros económicos porque el seguro no cubría algunos de los gastos. Poco a poco nos fuimos endeudando y pedimos prestado a amigos y familiares. Las cosas empeoraron cuando me despidieron. Nuestro matrimonio se tambaleaba y teníamos una hija enferma. Aquellos años fueron unos de los más deprimentes de mi vida. No tenía ninguna esperanza de que nuestra situación cambiara, pero, por suerte, la operación de mi hija salió bien. Desde entonces, no ha tenido problemas de corazón. Cuando se estabilizó, nos pusimos muy contentos, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos una deuda enorme y yo tenía problemas para encontrar trabajo. Mi mujer estaba muy resentida conmigo, y a veces me daban ganas de divorciarme. Sé que ella también tenía ganas de dejarme, pero se quedó, y le estoy muy agradecido porque siento que le he fallado como marido. Y justo cuando pensaba que las cosas solo iban a empeorar, mejoraron. Conseguí un trabajo en el extranjero con una empresa internacional, un contrato de 2 años sin vacaciones. El dinero era bueno, mejor que lo que cobraba aquí. El problema era que estaba muy lejos, e iba a tener que dejar a mi mujer y a mi hija. Lo hablamos largo y tendido y decidimos que me iba a ir a trabajar para poder pagar la deuda. Tal vez, si nos sobraba algo de dinero, podríamos invertir o montar un negocio para asegurarnos unos ingresos. Me puse a ello. Mientras trabajaba casi todas las horas del día, tenía mi trabajo habitual y también hacía turnos en una cafetería cercana a mi casa cuando les faltaba personal. Conseguí pagar una parte de las deudas, pero luego tuvimos un problema con el lugar donde se alojaban y tuvieron que mudarse. Mi hija tuvo que cambiar de colegio, y mi mujer necesitaba un coche porque la zona a la que se mudaron era muy remota. Así que después de esos 2 años, acepté una prórroga de 3 años. Conseguí que vinieran a visitarme unas 2 veces, y poco a poco la situación empezó a estabilizarse un poco. Hace un año, me ascendieron. Gané tanto dinero este año que decidí que era hora de volver a casa. Gracias a mis años de experiencia y a mis contactos, pude encontrar trabajo como gerente en una de las sucursales de mi empresa. El sueldo sigue siendo bueno, y hay prestaciones. Así que puedo decir que estoy incluso en mejor situación económica que hace 5 años, y me alegro mucho de ello. Mi mujer no tiene que trabajar. Hemos pensado alquilar una tiendecita y ponerla a vender cosas caseras para que pueda mantenerse ocupada. A mi hija le va muy bien en la escuela. Tiene 17 años y es una de las mejores alumnas. Hace años que no tiene ningún problema de salud, y ese miedo a que me llamen en cualquier momento por fin ha desaparecido. Hace una semana que he vuelto a casa, y todo es un desastre. No tengo palabras. Ni siquiera tengo palabras para expresar el asco que siento por mi familia. Tuve que irme a vivir a un país extranjero, trabajar esas horas locas y simplemente sobrevivir con pan por su culpa. Trabajé tan duro para tener suficiente dinero para mantenerlas, y esto es lo que me hacen.
Y mi hija lo único que tiene que decir es que apoya a su madre y que estaba harta de oír llorar a su madre por las noches. Ella es increíblemente feliz de que ahora ha encontrado a alguien que realmente la ama. Bueno, supongo que mis sacrificios no fueron amor en absoluto, pero me estoy alejando del punto principal, que es lo que ocurrió exactamente. Mi mujer Ana y yo conseguimos un vuelo más temprano de lo previsto, y llegué antes. Quería darles una sorpresa y, como ya tenía la dirección, me presenté sin más. Los dos se alegraron mucho de verme. Comí algo y luego me dormí porque estaba muy cansado. Cuando me desperté, mi hija se había ido al colegio y estaba en casa. Me preparó el desayuno y luego se fue de compras. Me volví a dormir porque aún estaba un poco cansado. Luego, me desperté y decidí dar un paseo. Cuando estaba en el parque, sentado, vi una cabeza de pelo reconocible. Mi mujer tiene 42 años, pero el pelo muy canoso, siempre lo ha tenido, incluso cuando la conocí, y es muy, muy gris. Ya no se lo tiñe. Vi a una pareja dentro del coche en la parte de atrás abrazándose o besándose, así que me acerqué para ver exactamente lo que estaba pasando. Solo para ver a mi esposa medio desnuda con otro hombre. Acabo de abrir la puerta y lo arrastró hacia afuera y lo arrojó al suelo. Después, todo fue un borrón. Intentó hablar conmigo, pero lo empujé y volví a casa sin decir nada. Cuando llegué a casa, me quedé sentado en silencio y entonces empezaron a rodar las lágrimas. Me consumieron por completo, y la rabia, la conmoción y el asco fueron demasiado para mí. Quiero decir, chicos, amo a esa mujer. No voy a mentir, ha sido un infierno sin ella, y esto es lo que me hace. Simplemente no podía comprenderlo. Mi hija volvió a casa y me encontró sentado hecho un desastre. Me preguntó qué me pasaba, y le dije que nada, dando por sentado que la pequeña traidora no sabía nada de esto. No quise estresarla. Y su madre volvió a casa esa misma noche mientras Nadia dormía. Yo estaba sentado en el salón con las luces apagadas, y ella no me vio mientras intentaba colarse en la habitación de Nadia. No vamos a hablar de esto, le dije. Discutimos un rato, y ella intentó justificar lo que había hecho. Su lamentable excusa era que me echaba de menos y se sentía tan desconectada de mí porque yo siempre estaba fuera trabajando. Le dije que todo era por ella, por eso lo hice, y para mí también fue un infierno. Entonces me dijo que simplemente ya no me quería, que quería a Garit, su nuevo novio. También estaba tan tranquila cuando lo dijo, no había remordimiento en su voz, así que grité y le grité que se largara de aquí. Papá, por favor, dijo Nadia. Le dije que no iba a parar y que quería a esa mujer fuera de nuestras vidas. Y entonces me dijo que era yo quien tenía que irse porque mi mujer quiere a Garit. No yo, sí, mi propia hija dijo eso, y le pregunté cómo podía decir eso siendo yo su padre. Me dijo que su madre merecía a alguien que estuviera ahí para ella. Cuando lo dijo, lo gritaba como si yo no fuera su padre sino un intruso cualquiera. En mitad de la noche, esa noche, se me rompió el corazón, y no tenía nada que decir, así que me fui. No he vuelto a hablar con ninguna de las dos desde entonces, y la única comunicación fue cuando mi mujer firmó los papeles del divorcio. No sé qué hacer, tanto mi mujer como mi hija me odian, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? Unos meses después, al final, le di lo que quería, que era el divorcio. Decidí que no iba a darle mucha importancia y que iba a salir de sus vidas por completo. Si no me querían, no iba a hacer ruido al respecto. Una cosa que me ha enseñado el haber estado lejos durante mucho tiempo es que nunca hay necesidad de violencia y que la gente toma sus propias elecciones. Ahora, mi familia ha elegido que no me quieren, así que ¿quién soy yo para luchar contra ellas? Mi hija estaba del lado de su madre cuando nos divorciamos. No me miraba a los ojos y no contestaba los mensajes de texto. Su madre ni siquiera sentía vergüenza por lo que había hecho, parecía aliviada de haber acabado conmigo. Y durante este divorcio, no le dijimos a nadie la razón por la que nos divorciamos, por motivos de privacidad. Acabo de volver a la ciudad y soy nuevo en el trabajo. Solo quiero que la transición sea suave y no ser parte de los dramas de oficina. Además, mi hija me rogó que no le contara a nadie lo que hizo su madre. Fue la primera y única vez que me habló durante todo este calvario, y después de que accediera porque mi corazón es blando y nunca puedo decirle que no a mi hija, volvió a ignorarme. Dejé que se quedaran con el apartamento y dejé que ella se quedara con el coche, pero todo por lo que trabajé duro se quedó conmigo. He sido lo suficientemente inteligente como para asegurarme de que nunca tuviera derecho a reclamar ninguno de mis bienes. Cuando supe lo que había pasado, se lo transferí todo a mi hermano.
Mi abogado también fue muy bueno y se aseguró de que se quedaran sin absolutamente nada. Ya han pasado 2 meses, me he buscado una casa lejos de ellos, y me va bien en el trabajo. Estoy planeando usar mi dinero para algo. Tengo que cortar todos los lazos con ellas. Ahora son extrañas para mí, y a fin de año veré si me voy del país. Claro que tengo a mi hermano, a mi madre y a mi padre, pero ya no me acostumbro a este lugar, también lo odio por todo lo que ha pasado. Actualización número 2. Mi hija se puso en contacto conmigo después de que me hicieran la vida imposible. Bueno, pensé que en realidad habíamos acordado mantener en secreto el motivo de la separación para que todos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas, pero vaya, creo que me equivoqué. Mi mujer y mi hija eran muy rencorosas porque no tenían nada de mis bienes. Así que, sin que yo lo supiera, empezaron a mentir sobre mí para que la gente se volviera contra mí. Me di cuenta de que varios miembros de mi familia nunca respondían a mis mensajes cuando les enviaba mensajes de texto y me pareció extraño. Cuando fui a casa de mi hermano y su mujer estaba un poco apagada, fue cuando supe que pasaba algo. Fue cuando se estaba finalizando el divorcio y habían perdido su derecho sobre mis bienes. Le pregunté a mi hermano qué diablos estaba pasando, y me dijo que no era nada bueno. Conozco a mi hermano, y me di cuenta de que mentía, así que indagué hasta que me contó lo que estaba pasando. Al parecer, mi mujer y mi hija estaban diciendo a la gente que me había dejado porque yo había sido emocionalmente abusivo. También decían que yo no había pagado sus facturas cuando estaba en el extranjero y que sospechaban que tenía otra mujer fuera del matrimonio. Me sorprendió oír esos rumores absurdos. Por supuesto, mi hermano no los creyó, pero dijo que su mujer y muchos miembros de la familia lo creían. Cuando me enteré, no tuve más remedio que romper mi silencio. Le dije a todo el que pudiera escucharme que era ella la que me había engañado, pero no me creyeron o pensaron que estaba justificado. Así que ahora soy un paria en la familia, y todos me odian y piensan que soy una mala persona por dejarle sin nada. Solo he tenido que pagar la pensión alimenticia de Nadia, y no será por mucho tiempo porque pronto cumplirá 18 años. Aparte de eso, no he tenido ningún contacto con ella ni con su madre, y estoy bastante contento. Actualización varios meses después. Hola chicos, sé que querían una actualización. Estoy aguantando, no tengo a nadie en quien confiar en mi vida, pero bueno, como dije, estoy aguantando. Ayer nadie vino a verme a mi oficina, definitivamente fue una sorpresa, y no pensé que quisiera volver a verme después de que se pusiera del lado de su madre. Sin embargo, ayer vino a pedirme dinero. Dejé de pagar la manutención hace meses. En cuanto lo hice, las bloqueé a las 2. Ella me dijo que me había llamado, y recuerdo haber visto una llamada perdida de un número privado, pero no pensé demasiado en quién podría haberme llamado. Pensé que si era importante, la persona me devolvería la llamada. Me contó que me había juzgado muy rápido cuando descubrí que su madre la engañaba. Ana se había sentido sola y Garit la había ayudado con cosas que yo era incapaz de hacer desde que estaba fuera de casa. Incluso se había convertido en una figura paterna en su vida. Nadie llevaba tiempo dándole vueltas a la situación y quería tener una relación conmigo. Inmediatamente sospeché. ¿Por qué quería arreglar las cosas conmigo, con todo y que su madre me odiaba? Le pregunté si su madre sabía siquiera que estaba aquí, y ella se burló y dijo que ni siquiera se daría cuenta de que se había ido. Le pregunté por qué, a lo que contestó que está demasiado centrada en el trabajo. Al fin y al cabo, es el único sostén de la familia. Suspiró, y no sentí pena por ella. Fue ella quien eligió a su madre y no se detuvo ante eso, llegando incluso a arruinar mi reputación en la familia. Todavía me miran raro cuando veo a mis familiares, aparte de mis padres, mi relación con mucha familia es inexistente. Lo que dijeron sus mentiras me indignaron absolutamente. Nunca les haría daño. Le di un divorcio pacífico e incluso seguí manteniendo a Nadia durante todo el tiempo que me obligaba la ley. Nadia me dijo que iba a ser sincera al respecto. Estaban luchando por llegar a fin de mes y no creía que su madre fuera a poder pagarle la universidad. Le pregunté si eso era problema mío, y le contestó que yo ya no era su padre. Así que va a tener que hacer un plan por sí misma y dejarme al margen. Ya llegaba tarde a una reunión. Así que le pagué un taxi y le dije que me dejara en paz porque ya no formaba parte de mi vida. Deben saber de dónde vengo, chicos. Confié en que ambos me cubrirían las espaldas mientras yo estaba ahí fuera trabajando duro para ellas. En vez de eso, mostraron su gratitud ocultando semejante secreto.
Ojalá hubiera desenmascarado a Ana cuando me enteré de su aventura y que la gente supiera exactamente lo desvergonzada que era. En lugar de eso, arruinó mi reputación y perdí toda credibilidad. Ahora, Nadia quiere volver arrastrándose porque ella necesita mi dinero. No voy a cometer el mismo error de volver a confiar en ella. Y una vez rota mi confianza, es muy difícil recuperarla. Ella puede acostarse en la cama que hizo con su madre. Actualización, me ha estado rogando que le pague la universidad y, bueno, accedí a volver a verla. Si algo tiene Nadia es que es persistente y nunca se rinde, esto le ha salvado la vida en innumerables ocasiones y tiene un espíritu que sencillamente se niega a morir y no se rinde sin luchar. Cuando volví de mi reunión, se había ido. Pero había dejado una carta. Se disculpaba por haberse presentado en mi lugar de trabajo y me pedía que quedáramos para tomar un café y charlar. Me dijo que quería volver a conectar conmigo como padre y que no se trataba solo de su lucha por conseguir dinero para la matrícula. Me dejó un número para que la llamara. Me senté con la carta durante unos días, sosteniéndola, doblando y desplegándola durante una hora. Solo tenía una oportunidad. Se mostró muy agradecida cuando le di la oportunidad y prometió que no malgastaría el dinero. Así que durante una hora hablamos y nos pusimos al día sobre la vida. Seguía estudiando bien y no tenía problemas de salud. Había entrado en 3 universidades, pero se había decidido por una en concreto. Pasaba la mayor parte del tiempo sola porque su madre siempre estaba trabajando. Ana ya no salía con Garais, y las cosas no habían funcionado. Garit no la había apoyado durante sus problemas económicos. Como reacción, sentí una dulce satisfacción al saber que su engaño había sido en vano. Sin duda, estaba en peor situación que cuando empezó. Enviaba a su hija a pedirme ayuda. Sí, nadie había sido enviada por su madre para pedirme dinero, aunque ella negara con toda su vida que lo fuera. Nadia no puede pensar por sí misma, deja que su madre piense por ella. Su madre siempre quiso que se dedicara a los negocios, no a la medicina. Ahora intentaba ganarse mi simpatía. Decidí complacerla y ver hasta qué punto era sincera. Le dije que pensaría en ayudarla y que la llamaría cuando tomara una decisión definitiva. Hablé con mi contable, que pudo mover algunas cosas y determinó que sí podía permitirme pagar la matrícula universitaria completa de mi hija. Al día siguiente, volví a verla y le di la buena noticia. Estaba extasiada y me abrazó. Antes de que pudiera terminar, le dije que podía hacerlo, pero que solo necesitaba una cosa de ella. Fue entonces cuando me dijo que haría cualquier cosa para poder ir a la universidad. Le pedí que dijera la verdad sobre por qué su madre y yo nos divorciamos. Toda la familia estaba cansada de que me trataran como a una mala persona y necesitaba limpiar mi nombre. Si lo hacía, le pagaría la matrícula. Lo que me pedía era algo difícil para mí, simplemente perdonarla después de que me traicionara y enviarla a la universidad gratis. ¿Quién me dice que no está esperando para volver a abandonarme? Le dije que si hacía eso, demostraría que su lealtad está conmigo. Ella apoyó a su madre y me tiró debajo del autobús. Ahora es tiempo de que lo arregle. Pero, escucha esto, ella dijo que no. No va a hacerlo. Se levantó y se fue enfadada, y volvió unos minutos después diciéndome que necesitaba que la llevara a casa. Sí, claro, le di dinero para un taxi y le dije que se largara. Sabía que no lo haría, sabía que seguiría siendo leal a su madre. Llamé a mi hermano Aaron mientras la revisaba y su corazón latía demasiado rápido. Le costaba respirar. Se me pasó por la cabeza el peor de los escenarios, y no había forma de que su corazón se pusiera en marcha de nuevo después de tantos años de estar sano. Mi hermano me interrumpió y me dijo que teníamos que ir ahora mismo al hospital. El resto de la familia nos siguió mientras corríamos contra reloj. Llegamos en un tiempo récord y la atendieron en cuestión de segundos. Luego hubo una larga espera mientras me pasaban por la cabeza todas las situaciones posibles. Quizá estaba pasando por esto por mi culpa, quizá todo era culpa mía. No debería haberla expuesto. Finalmente, el médico vino a ponernos al corriente de su situación. Bueno, estaba bien. Tuvo un ataque de pánico muy fuerte, todo estaba bien con su corazón. Llamé a Anna y le envié un mensaje de texto para contarle lo sucedido, pero ni siquiera respondió. Conseguí que le dieran el alta a Nadia y la llevé a mi casa, donde le hicieron algunas pruebas y descansó. Al día siguiente, estaba totalmente despierta y se sentía mejor. Y lo primero que me dijo fue: lo siento todo por lo que te he hecho pasar. Su madre siempre la ha mangoneado y la ha mandado,
fingiendo que le pedía la matrícula de la universidad cuando necesitaba el dinero para otra cosa. Yo la perdoné, es mi hija, al fin y al cabo, y le dije que era más que bienvenida a quedarse conmigo porque no creo que la casa de su madre sea segura ahora. Lleva unos meses quedándose conmigo, su madre ni siquiera ha intentado buscarla. Puedo ver que está dolida, pero tal vez es lo que necesita solo para dejar ir a esta persona tóxica que se supone que es su madre. Es mejor que lo haya visto ahora que después. Y tiene suerte. Bueno, más suerte que yo, que he estado casada con esa vil mujer durante más de 2 décadas y no vi que ella eligió por sí misma. Y yo pagaré la matrícula. La perdono.